Muy buenos días, queridos aspirantes. Yo soy Mario Cárcamo y estoy a cargo de la videoconferencia de hoy. El día de hoy vamos a tratar el tema que es química inorgánica. Creo que es el tema 14 del curso de química. En este tema vamos a abordar conceptos básicos de química inorgánica, un poquito la nomenclatura. La nomenclatura no la vamos a ver a profundidad, ya que ese es otro tema más adelante. Solo lo vamos a pasar viendo para qué se usa, cómo se usa y los tipos que hay. Ya ejemplos, ya enseñarles cómo ocupar cada nomenclatura, van a verlo en otra videoconferencia porque es otro tema. Y vamos a ver lo que es el estado de oxidación. Por favor, tratar de mantener su micrófono apagado. Cualquier duda, comentario o pregunta, yo les voy a dar el espacio para hacerlo. Pueden escribirlo por el chat cuando yo les diga, porque ahorita no puedo verlo. Y espero que todos puedan visualizar la presentación. Comenzamos. Primero hay que comenzar definiendo qué es química inorgánica. La química inorgánica se encarga del estudio integrado de la formación, composición, estructuración y reacciones químicas de los compuestos inorgánicos. Por ejemplo, ácido sulfúrico, ácido nítrico, carbonato de calcio, todos esos son compuestos inorgánicos. ¿Por qué hacemos la clara, por qué aclaramos compuestos inorgánicos? Porque están los compuestos orgánicos, que son los que poseen enlaces carbono-hidrógeno, así como el metano, el etano, el acetileno. De eso se encarga la química orgánica. Entonces, la química inorgánica son los inorgánicos. Cabe aclarar. Para poder ver un poquito más de las siguientes definiciones, vamos a recordar un poco de tabla periódica, diciendo que los elementos químicos se dividen en tres grandes grupos, cuatro, clasificando por el tipo de carga eléctrica que pueden adquirir al participar en una reacción química. También estos se definen por el tipo de características o propiedades que presentan. Tenemos los metales, los no metales y los metaloides, pero yo les he incluido también los gases nobles, por lo que vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos los metales, que son todos los celestes. Permítanme. Vaya, hoy sí se ve. Tenemos los metales, que es el celeste, son todos estos. Tenemos los no metales, los amarillos. Y tenemos los metaloides. Si recordamos, los metales en su mayoría son sólidos, son dúctiles, pues tienen buena conducción térmica y eléctrica. Hay pocos elementos metálicos que no son sólidos, como el mercurio, que es líquido, y como el francio, que es un poco pastoso. Todos son sólidos, son cristalinos. No son sólidos, son dúctiles, son buenos conductores del metal, son buenos conductores de la temperatura y son buenos conductores del calor. Mientras que los no metales pueden estar presentes gaseosos, como es el cloro, sólidos, como es el carbón, y el yodo creo que se encuentra acuoso. Estos se pueden presentar en los tres. Los que son sólidos son muy quebradizos. Los no metales se caracterizan algunos por tener baja electronegatividad y alta electroafinidad, y los no metales se caracterizan por tener alta electronegatividad. Ahora, ¿por qué puse por aparte los gases nobles? Los gases nobles son neón, argón, criptón, xenón y radón. Y el helio. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que estos no reaccionan, porque estos ya están cumpliendo la ley del octeto. Ya vamos a ver esto un poquito más adelante, solo recuérdenlo. Ahora vamos a comenzar. Disculpe, el Sí, astato, ¿por qué no aparece junto con los metaloides? no sabría decirle aquí la imagen. Creo que es que le quité el fondo y creo que se me debe haber ido, pero sí, el estatus es
Ok, Mm, gracias. Perdón. Ah, se me había olvidado mencionar, los metaloides son aquellos elementos que, bajo ciertas, se me dio la palabra, permítanme. No. Los metaloides al estar expuestos hacia ciertas características, no. Por ejemplo, a temperatura, si son dopados, a diferentes Condiciones. condiciones, gracias, se me ha ido la palabra, a diferentes condiciones, pueden presentar características de metales o de no metales. Más que todo se ocupan como el germanio y el germanio dopado de silicio o de boro para ocuparse como un semiconductor en los chips u otros componentes electrónicos, ya que pueden, como les dije, ocupar propiedades de metales o no de metales. Ahora comenzamos definiendo compuesto binario. El compuesto binario son los compuestos formados por dos elementos diferentes. Como dice el nombre bi, viene del griego dos. Dos. No confundir, estamos hablando de dos elementos, no que la molécula solo tenga dos átomos, o sea, que esté conformado por dos, por ejemplo, el hidrógeno, que es H2, no es un compuesto binario, es un elemento diatómico. El cloruro de sodio es un elemento, bueno, ya vamos a ver ejemplos. Pueden ser metal con un no metal o dos no metales. Por esto comenzamos a definir recordando los metales, los no metales y los metaloides. Dentro de los compuestos binarios vamos a ver diferentes tipos. Ahorita vamos a ver los óxidos. Los óxidos, como lo dice el nombre, resultan de la unión de oxígeno con cualquier otro elemento de la tabla periódica, ya sea con un metal, que va a ser un óxido básico, o puede ser con un no metal. Puede ser que se va a hacer un óxido ácido. Por ejemplo, tenemos el óxido de boro, que es B2 o 3, el dióxido de carbono, que la mayoría de nosotros conocemos, que es el CO2, y el dióxido de silicio, que es el SiO2. Aquí tenemos sus moléculas. Como podemos ver, todos estos son moléculas, son compuestos binarios. ¿Por qué? Porque solo tienen dos elementos, a pesar de que tengan más átomos. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo de silicio conectado a dos átomos de oxígeno. Aquí tenemos un átomo de carbono conectado a dos átomos de oxígeno. Aquí tenemos tres átomos de oxígeno conectados a dos átomos de boro. A pesar de que tenga el 3, que tenga el 2, siempre son compuestos binarios porque solo están compuestos de dos elementos. Ahora vamos a ver los hidruros. Los hidruros son compuestos que resultan de la unión del anión hidruro con un catión metálico. Eh, ¿Por qué decimos ion hidruro? Porque solo es H-, porque el hidrógeno es un elemento diatómico. Entonces, el hidrógeno siempre lo van a encontrar como H2. Entonces, cuando el hidrógeno está solito, se conoce como anión hidruro, porque solo está como H-. Para un poquito de nomenclatura, se le nombra hidruro cuando está con hidruro de algo. Por ejemplo, cuando tenemos el hidruro de litio, es LiH. O el hidruro de berilio, que es BeH2. Esto es algo interesante porque estos son hidruros metálicos, porque van acompañados de un metal. Aparte de eso, cuando el hidrógeno está acompañado de un no metal, no se llaman hidruros. Casi siempre son ácidos, son hidrácidos, pero para ser hidrácidos tienen que estar en solución acuosa. Porque, por ejemplo, tomemos el ácido
el ácido sulfídrico, que es H2S. Para esto, o sea, cuando está en estado acuoso es ácido sulfídrico, o sea, cuando está disuelto en agua. Pero si está gaseoso se llama sulfuro de hidrógeno. Es diferente. Aquí tenemos los ejemplos. Tenemos el hidruro de litio, que solo es el hidrógeno conectado al litio. Y este, si no me equivoco, es el hidruro de berilio. Es un átomo de berilio conectado a dos átomos de hidrógeno. Ahora vamos a ver la que la mayoría de gente conoce, que son las sales binarias. Estos son átomos, son iones o átomos conjuntos cuya carga eléctrica es neutra, o sea, la sal es neutra. Pero están conformados, pueden ser cationes si tienen carga positiva o aniones si su carga es negativa. Por ejemplo, tenemos el cloruro de calcio, que es CaCl2, y tenemos el bromuro de hierro, FeBr3. La mayoría de sales binarias son formadas a partir de una reacción de neutralización. ¿Qué es una reacción de neutralización? Una reacción de neutralización es cuando un ácido y una base reaccionan y se va a generar agua y una sal. Por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio. El cloruro de sodio sale de la reacción de ácido clorhídrico, que es HCl, y hidróxido de sodio. Al reaccionar se genera agua y cloruro de sodio. Aquí está, aquí con el puntero se tiene que ver el átomo de cloruro, el átomo de cloro y el átomo de cloruro. Aquí tenemos el tribromuro de hierro y aquí tenemos el cloruro de calcio. Les puse estos tres ejemplos, ¿por qué? Para recordar que es un compuesto binario está compuesto de dos elementos, no tienen que ver el número de átomos que hay. Porque, por ejemplo, aquí hay 2, 1, 2, pero aquí hay 3. Y aquí hay 4. Sin importar el número de átomos que hay, siempre que esté conformado por dos elementos diferentes, es un compuesto binario. Cloruro de sodio, cloruro de calcio, tribromuro de hierro. Ahora vamos a ver los compuestos ternarios. Como lo dice el nombre, son compuestos que contienen tres elementos diferentes. Tenemos los oxoácidos que contienen oxígeno. Son los ácidos que contienen oxígeno. Los ácidos los podemos dividir en dos. Están los hidrácidos y los oxoácidos. Los hidrácidos ya los vimos, ahora estamos viendo los oxoácidos. Específicamente, los oxoácidos son compuestos que contienen hidrógeno, oxígeno y cualquier otro elemento que esté conectado al hidrógeno y al oxígeno. Y al disasociarse, pueden producir el catión hidrógeno y el anión del ácido. Por ejemplo, tenemos el H2SO4, que es el ácido sulfúrico, y el HNO3, que es el ácido nítrico. La mayoría de oxoácidos provienen de reaccionar un óxido ácido con agua. Aquí tenemos las moléculas del ácido sulfúrico, que es esta, que tenemos H2, 2 de hidrógeno, S, solo 1 de azufre, O4, 4 de oxígeno. Tenemos el ácido nítrico, que es H, hidrógeno, N, nitrógeno, O3, 3 de oxígeno. Muy bonitas las moléculas. Ahora vamos a ver los hidróxidos. Los hidróxidos es lo que resulta de unir un grupo hidroxilo o hidróxido, que es OH, con un metal. El hidróxido es una combinación que deriva de mezclar un óxido metálico con agua. Esto ya que al sustituirse, esto se da una sustitución del hidrógeno con un metal. Por ejemplo, tenemos el hidróxido de sodio. Originalmente teníamos óxido de sodio, que es ¿cómo es? Na2O.
pero al reaccionar con agua se nos va un oxígeno y el agua pierde un hidrógeno y gana el hidrógeno el óxido y se genera NaOH, es el hidróxido de sodio. De ahí tenemos hidróxido de cobalto, que es OH3, y de ahí tenemos el hidróxido de germanio, que es óxido de germanio 4 e hidróxido de cobalto 3, perdón. El hidróxido de germanio 4 es el GeOH4. Todos estos originalmente eran un óxido metálico. Teníamos el NaO2, teníamos el CO2O3 como óxido y teníamos el GO2. Aquí tenemos las moléculas. Tenemos el NaOH, que es hidróxido de sodio, uno de sodio, uno de oxígeno, uno de hidrógeno. Y tenemos el hidróxido de aluminio. Hidróxido de aluminio 3. Ahora, si se dan cuenta, casi siempre lleva hidróxido, ácido, ácido, ácido. Eso viene de la nomenclatura. Ahora vamos a ver qué es la nomenclatura. En química se conoce como nomenclatura o nomenclatura química. Bueno, en pocas palabras, la nomenclatura es un conjunto de normas o reglas que tenemos que seguir para poder nombrar nuestros compuestos o diversos materiales químicos. Dependiendo de los elementos que contengan o del número de átomos o del número de elementos que tenga, así se le va a dar el nombre. Pero, o sea, yo podría tener una manera de nombrarlos, Carlos podría tener una manera de nombrarlos, Jennifer podría tener otra manera de nombrarlos. ¿Cómo nos vamos a guiar? Como en la mayoría de ciencias, como por ejemplo la biológica, existe una autoridad encargada de regular los nombres para poder tener un orden de nomenclatura y hacerla universal, así como por ejemplo tenemos el sistema internacional, que vamos a ocupar metros, kilómetros, centímetros, vamos a ocupar kilogramos, vamos a ocupar gramos. Entonces eso es el sistema internacional. Pero como para medir, también hay otro tipo de sistemas, como por ejemplo está el sistema inglés, que no ocupa el metro, sino que ocupan los pies, no ocupan el kilogramo, ocupan la libra, igual está la nomenclatura. Hay tres tipos de nomenclaturas. Ahora les pregunto, ¿ustedes saben quién es la autoridad encargada de regular y ordenar una nomenclatura? ¿Los leo? ¿Los escucho? ¿Ustedes saben quién es el encargado? La UPAC, correcto. Perdón, no los había leído. Es la UPAC, es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, más conocida por sus siglas en inglés. UPAC en inglés es International Union of Pure and Applied Chemistry. Ahora, ¿por qué es importante la nomenclatura? La importancia más que todo radica en poder que al nombrar, vaya, la nomenclatura, la importancia de la nomenclatura radica principalmente en poder nombrar, organizar y clasificar los diferentes tipos de compuestos. De manera de que un término pueda decirme, que me pueda decir qué tipo de compuesto es, qué elementos lo componen, y por lo tanto puedo decir qué tipo de propiedades puede tener, qué reacciones puedo esperar de él, qué pasa si mezclo este con este. Vaya, por ejemplo, al decirte ácido sulfúrico, por ende tú sabes que lleva azufre, por sulfur, azufre, o ácido nítrico, tú sabes que lleva nitrógeno. Pero si le ponemos otro nombre, por ejemplo, el ácido sulfúrico lo venden también como ácido muriático, creo. Entonces, si te dicen ácido muriático, ¿qué puedes esperar que lleve?
nada. O sea, sabes que es un ácido, pero no sabes si es sulfúrico, si es clorhídrico. No, el ácido muriático creo que es ácido clorhídrico. Vaya, imagínense. O sea, al escuchar ácido muriático no sabes qué tiene. Peligroso, o sea, por ejemplo, mezclas algo con otra cosa y no sabes qué tiene, puede tener una reacción que hasta puede llegar a matarte. Entonces, eso es la importancia de la nomenclatura. Por ejemplo, tenemos los oxoácidos. Yo al decir ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico, sé que llevan, o sea, ya más adelante cuando vean la nomenclatura propia en sí, van a darse cuenta que hasta las terminaciones te dicen algo. Por ejemplo, sulfúrico, sé que termina en ico, o sea que el azufre está ocupando una valencia de 6. Hasta eso le dice el nombre. O sea, la nomenclatura es importantísima a la hora de hacer reacciones, de identificar reacciones. Vaya, por ejemplo, el hidróxido de calcio. Vaya, sabemos que es de calcio, pero por ejemplo está la soda cáustica. ¿Ustedes saben qué es la soda cáustica, no? O la sosa es diferente. O la cal. La cal es un óxido. Al escuchar esos nombres, no sabes que no saben qué llevan. Entonces, por eso mismo la nomenclatura tiene su importancia, aparte de que te permite clasificarlos. Existen tres tipos sistemas de nomenclatura química. Está la tradicional, que también se puede llamar funcional o clásica. Está la nomenclatura sistemática o estequiométrica. Y está la nomenclatura stock. Así como les dije, la analogía de sistema internacional y sistema inglés están esos tres tipos de nomenclatura, que los tres tipos son válidos. La estequiométrica o la UPAC, que viene del nombre de la International Union of Pure and Applied Chemistry y Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esta nombra los compuestos en base al número de átomos de cada elemento que forman sus moléculas. Por ejemplo, tenemos el Ni2 o 3, se llama trióxido de diníquel. Es un óxido metálico. Entonces, porque como hay 3 de oxígeno, se dice trióxido, y 2 de níquel, de diníquel. No vamos a ahondar mucho en eso porque ya hay un tema que habla de esto. Sistema funcional, clásico o tradicional. En esto se ocupan diferentes sufijos y prefijos como oso o ito, que es lo que les estaba diciendo, según el tipo de valencia de elementos del compuesto. Por ejemplo, tenemos el mismo compuesto, que es el Ni2 o 3, volviendo a recordar, un óxido metálico, se llama óxido niquélico. Por el tipo de valencia que ocupa el níquel, vamos a decir, vamos a ocupar ico. Ahora está el sistema stock, en el que el nombre del compuesto que se le vamos a dar incluye números. Por ejemplo, tenemos otra vez el Ni2 o 3, en este caso se le va a llamaría óxido de níquel entre paréntesis 3. Ese 3 indica el número, la valencia que está ocupando el níquel. Esto más que todo se da cuando el elemento tiene diferentes valencias. El níquel tiene diferentes valencias, entonces se pone óxido níquel 3, porque estás diciendo que ocupa la valencia 3. Pero en cambio, si ocupáramos, quiero ver, el calcio. El calcio solo tiene valencia 2, creo. Sí, entonces ahí no fuese necesario ocupar los números romanos, solo dirías óxido de calcio. Porque no doy de confundirse, no decir, puede ocupar otra valencia. No, el calcio siempre va a ocupar la valencia de 2. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Los leo, los escucha? ¿Todo bien? Ok. Eso más que todo es pura teoría, así que no hay como dónde perderse. ¿Dónde está? Aquí está.
Ahora vamos a ver los estados de oxidación. Para poder ver los estados de oxidación hay que recordar un poco lo que ya vimos anteriormente. Vamos a recordar los elementos de un átomo. Sabemos que un átomo posee... ¿Dónde está el puntero? Uy, espérenme. ¿Dónde está? Pantalla. Punto láser. Vale, sabemos que un átomo está compuesto por 3 elementos: electrones, protones y neutrones. Sabemos que un átomo tiene cargas positivas y negativas. Está el electrón, que es una carga negativa, está el protón, que es la carga positiva, y está el neutrón, que no tiene carga. Entonces, ¿para qué funciona, sirve o por qué está el neutrón en el átomo? Sirve para darle masa y estabilidad al átomo. La masa del protón y la masa del neutrón son bastante parecidas, entonces la masa de un átomo solo viene dado por estos dos, ya que la masa del electrón es mucho más pequeña. Sin embargo, entonces es despreciable. Sin embargo, casi siempre un átomo en equilibrio va a tener el mismo número de electrones, tiene que haber el mismo número de protones como hay de electrones. O sea, si en este caso hay 3 electrones, 1, 2, 3, tienen que haber 3 protones, 1, 2, 3. Repitiendo, los electrones tienen una carga negativa y estos orbitan alrededor del átomo. Bueno, eso es lo que se creía. Ahora con el nuevo teorema atómico de Schrödinger, te dice de que los electrones están en una capa, en una nube de probabilidad alrededor del núcleo. Espero que hayan leído lo de los modelos de teoría atómica, ahí se les explica todo más a profundidad. Ahora, la naturaleza de los átomos. Es un hecho que los átomos forman la materia y estos tienden a unirse. ¿Por qué tienden a unirse los átomos? Porque estos tratan de buscar condiciones más estables, ya que en solitario no las tienen. En solitario no son raros o difíciles los elementos que en solitario puedan estar estables. Es por eso que tratan por diversos métodos, de equilibrar sus partes eléctricas naturales. Como sabemos, las cargas opuestas se atraen, positivo atrae a negativo, positivo repele a positivo. Las cargas opuestas se atraen porque al estar unidas adquieren una situación más estable que cuando estaban separadas. Un ejemplo, tenemos dos imanes. Ustedes saben que un imán tiene un polo positivo y un polo negativo, o un polo norte o un polo sur, como ustedes quieran llamarles. Entonces, si unimos el polo norte y del polo sur de los imanes, van a quedar pegados. Si son muy fuertes, va a costar separarlos o despegarlos. En cambio, si tratamos de unir positivo con positivo, o norte con norte, o sur con sur, se repelen, o sea, no son para nada estables. A eso lo mismo pasa con las cargas de los átomos. Las cargas positivas siempre van a buscar las cargas negativas y cuando llegan a unirse van a estar juntos. Va a costar más separarlo. Pero ¿qué puede pasar? Tienes dos imanes juntos, pero viene un imán más fuerte y puede arrancarle el imán chiquito. Tenés dos imanes. Tienes un imán pequeño y un imán mediano. El imán pequeño se va a unir al imán mediano y ahí están juntos. Pero si traes un imán más grande y más potente, el imán grande va a ser capaz de arrancarle el imán chiquito y quedarse con él. Se va a pegar con él. El imán chiquito va a estar ya con una condición más estable, más sólida. Lo mismo pasa con los átomos. Esta situación de mayor estabilidad suele darse cuando el número de electrones que poseen los átomos en su último nivel es igual a 8. Estructura que coincide con los gases nobles. Vaya, esto más que se le conoce como la regla del octeto. La mayoría de elementos buscan completar su regla del octeto haciendo un enlace químico para poder obtener que toda su capa más exterior se complete, así como hacen los gases nobles.
Aquí les pongo un ejemplo. Si se dan cuenta, este es el neón. 10. Tiene todos sus niveles energéticos, que en este caso solo son 2, llenos. Tiene el nivel S lleno y tiene el nivel P lleno, creo. Aquí contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 átomos en su capa más externa. O sea, los gases nobles, por eso los puse por aparte anteriormente. Los gases nobles no reaccionan con nada. Entonces los gases nobles no tienen número de oxidación. ¿Por qué? Porque los gases nobles no hacen compuestos con nada. El número de oxidación de los gases nobles es 0. Ya lo vamos a ver más adelante. Por eso se los puse por aparte. Entonces la mayoría de compuestos tratan o buscan o quieren llegar a ser como un gas noble. Pero por sí solos no pueden hacerlo. Por eso necesitan de la ayuda de alguien. A eso se refiere con la regla del octeto que anteriormente la habíamos visto, se había mencionado. Vaya, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, es casi imposible encontrar elementos puros en la naturaleza. Por ejemplo, los que pueden encontrar son, vaya, el oxígeno se puede encontrar, pero el oxígeno por sí solo ya es un enlace. Son dos oxígenos juntos. Ya está cumpliendo la regla del octeto, igual el hidrógeno, igual el nitrógeno. Hay varios elementos que son diatómicos, pero por ejemplo, el hierro. El hierro, cuando se tiene así hierro puro, no es muy estable. El hierro siempre va a buscar estar su condición más estable. Es por eso que comienza a oxidarse con el oxígeno que está presente en el ambiente. Reacciona y se genera óxido de hierro. El óxido de hierro es más estable que el hierro puro. Lo mismo es por eso que la mayoría de metales se encuentran en compuestos, por ejemplo, el óxido de hierro, que se le conoce como ferrita. Está la bauxita, que es un mineral en el cual encontrás el óxido de aluminio, que de ahí sacas el aluminio. Los metales, estoy hablando más que todo de metales, pero sí hay metales que se pueden encontrar puros. Por ejemplo, el oro, la plata y el platino. Estos, su enlace metálico de platas, o sea, siempre hacen enlace, pero átomos de plata, átomos de oro, átomos de platino, entre ellos mismos, llegan a tener cierta estabilidad. Es por eso que podemos encontrar menas, que la mena se le llame, bueno, está la mina, dentro de la mina está la mena, que la mena es encontrarse como una pirita de oro, a eso me refiero, eso es una mena. Todo tiene que ver con la condición más estable. ¿Y todo esto por qué lo mencionamos? Por el enlace iónico. Se entiende por enlace iónico o como enlace electrovalente a uno de los mecanismos de unión química que se da generalmente entre átomos metálicos y no metálicos. Aquí otra vez nos sirve la diferenciación que hicimos. Fusionados debido a la transferencia permanente de electrones y produciendo así una molécula cargada electromagnéticamente como ion. Al hacerse un enlace iónico, la molécula es carga neutra, pero se generan dos iones y estos dos iones están cargados electromagnéticamente. Uno es un anión, que es una carga negativa, y el otro es un catión, una carga positiva. Le voy a poner un ejemplo. Vaya, si se dan cuenta, tenemos el sodio y el flúor. El sodio tiene su primer nivel energético completado. 2. Tenemos el flúor. El flúor tiene su primer nivel de energía completado. 2. De ahí nos vamos al sodio. ¿El sodio tiene su segundo nivel de energía completado? Sí, tiene 2, 4, 6, 8. Está completado. Pero ¿qué pasa si nos vamos a su tercer nivel de energía? Que es su nivel de energía más externo. Solo tiene un electrón, o sea, está completamente, o sea, no tiene casi nada. ¿Qué pasa si nos vamos al segundo nivel de energía del flúor? Tiene 2, 4, 6, 7. Le falta un electrón. Entonces el sodio anda buscando llegar a parecerse al radón, al xenón, al neón, con la ley del octeto, y el flúor también. Ahora, algo interesante, el sodio es un no metal, el flúor es un metal. El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. ¿Qué significa esto?
El flúor es el elemento que más se le facilita poder obtener electrones de otro elemento. Y el sodio tiene una electronegatividad relativamente baja. Entonces, ¿qué van a decir? El sodio le va a decir al flúor, hey, te doy mi electrón para que los dos lleguemos a la regla del octeto. Porque a mí me sobra. O sea, si te das cuenta, yo en mi segundo nivel yo ya tengo los 8, este electrón me sobra, te lo voy a dar. Y el flúor, hey, sí, dámelo. Así los dos completamos nuestro segundo nivel energético. Y así es. Si se dan cuenta que este electrón pasa acá y se genera el enlace. Y se generan los dos iones, el ion positivo y el ion negativo. Así es como funcionan la mayoría de enlaces iónicos. Y así los dos completan su octeto y están en equilibrio, están en una condición más estable. Y a este compuesto se le llama fluoruro de sodio. Viene del ácido fluorhídrico HF y del hidróxido de sodio NaOH. Un hidróxido y un ácido hidrácido. Es una sal binaria. Para que vean que todo viene. O sea, podríamos llamarle en nomenclatura stock es fluoruro de sodio. En la UPAC también sería fluoruro de sodio porque no, o sea, como es uno y uno, no se le pone difluoruro o nada de eso. Y en la stock, como igual el sodio solo tiene una valencia, se escribe fluoruro de sodio. En los tres sistemas creo que tendría el mismo nombre. Ahora vamos a ver el estado de oxidación. ¿Qué es el estado de oxidación? Es el grado de oxidación de un átomo, que forma parte de un compuesto u otra especie química. O sea, es el grado, cuando tenemos un compuesto, cada átomo tiene su estado de oxidación. Pero si lo queremos ver formalmente, es la carga eléctrica hipotética que el átomo tendría si todos sus enlaces con elementos distintos fueran 100% iónicos. Es decir, aquí sacaríamos el estado de oxidación suponiendo que esto no fuera un compuesto, suponiendo que fueran iones, si fuera el ion sodio y fuera el ion flúor. O sea, aquí están juntos, pero solo fuera el ion bueno, esperemos que vuelva a cargar. Vaya, si solo fuera el ion sodio y el ion flúor. El estado de oxidación es representado por números. Pueden ser positivos, negativos o cero. Puede ser -3, -5, puede ser 0, puede ser 2, puede ser 4. Creo que el mayor número de oxidación que puede haber es 7. Que por ejemplo el permanganato de potasio tiene el permanganato. El manganeso está ocupando el número de oxidación 7, más 7. Vaya, pero entonces dijimos, es el grado de oxidación, pero me dirían, Mario, ¿qué es la oxidación? La oxidación se da cuando un elemento o compuesto pierde o gana, pierde uno o más electrones. Por ejemplo, o sea, la oxidación puede ser perder o ganar, pero se le llama cuando pierde electrones que se oxida. Y cuando gana electrones es que se está reduciendo. Este es el mecanismo básico que vamos a ocupar para las reacciones redox. Tampoco vamos a ahondar mucho en eso, porque ya vamos a ver más adelante tipo de reacciones. Vaya, pero por ejemplo, aquí el sodio perdió un electrón, se oxidó. Y aquí el flúor ganó un electrón, se redujo. A eso se refiere. Oxidar es perder electrones, reducir es ganar electrones. Ahora sí, ya vamos con lo último, que son las reglas de los estados de oxidación. Aquí quiero que me pongan bastante atención porque esto es como lo más importante de lo que vamos a ver hoy. Para comenzar tenemos el estado de oxidación. El estado de oxidación de todos los elementos en estado libre, no combinados con ningún otro, es 0. ¿Por qué? Porque en estado libre, en estado o sea, cuando no están combinados con otro no generan iones. Entonces,
No da electrones, no recibe electrones, no se oxida, no se reduce, su estado de oxidación es 0. Por ejemplo, el del sodio sólido, solo sodio, es 0. Del cobre metálico, 0. Del magnesio metálico, 0. Del hidrógeno atómico, 0. Del oxígeno atómico, 0. Del cloro atómico, 0. Del nitrógeno, 0. Y no nos vayamos tan lejos. Por ejemplo, el oxígeno es O2. Su estado de oxidación es 0. El ozono es O3. Por si no sabían, el ozono, la capa de ozono está hecha de... O sea, el ozono está compuesto por 3 átomos de oxígeno. Sigue siendo 0, porque no está combinado con nada. Ahora, segunda regla. El estado de oxidación del hidrógeno es +1. Siempre es +1. Excepto en los hidruros metálicos, que ya vimos anteriormente. En este caso, es -1. Por ejemplo, ¿cómo dijimos que se iba a nombrar? Hidruro de sodio, hidruro de calcio. Siempre que el hidrógeno esté acompañado por un metal, casi siempre los hidruros metálicos son con... O sea, los hidruros metálicos solo se van a formar con grupos de la tabla periódica 1A o 2A, o también llamados metal. No me recuerdo los nombres, perdón, pero sí el 1A y el 2A, que incluye el litio, el berilio, el sodio, el magnesio, el calcio, el potasio. Solo con esos dos se van a formar los hidruros metálicos en su mayoría. Entonces, hidrógeno siempre va a ser +1, menos cuando esté acompañado por un elemento o por un metal del grupo 1A o 2A. El estado de oxidación del oxígeno es siempre -2. Pero en estos tenemos dos excepciones. Tenemos los peróxidos y tenemos los superóxidos. ¿Qué es un peróxido? Un peróxido es cuando el oxígeno ocupa un número de oxidación de -1. Un ejemplo es el peróxido de hidrógeno. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? Agua oxigenada, H2O2. Recordando, el H siempre es +1. H2, vale, por ejemplo, el agua normal es H2O. Creo que puedo cambiar el puntero. Permítanme. Pluma. Por ejemplo, el agua es H2O. Entonces, el hidrógeno son 2 de hidrógeno por el subíndice 2. El hidrógeno siempre va a ser +1. Y el oxígeno siempre va a ser -2. Pero hay ciertas excepciones. Por ejemplo, tenemos el H2O2. Esta es una excepción. ¿Por qué? Este es el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Porque en este caso, el hidrógeno siempre tiene una valencia de un estado de oxidación de +1, y aquí el oxígeno va a tener de -1. Eso es un peróxido. Hay diferentes tipos de peróxido, no solo está el peróxido de hidrógeno. Y la segunda excepción del oxígeno es cuando se genera un superóxido en la cual el hidrógeno no va a tomar ni -2 ni -1, va a tomar -1/2. En este caso tenemos el superóxido de flúor. Tenemos O, F2. Aquí el oxígeno va a tener un -1/2 y el flúor va a tener +1. Otra regla es en el estado de oxidación perdón, esas son las únicas dos excepciones. Estas dos van a ser las únicas cuando se genera un peróxido o se genera un superóxido. Van a ser las únicas dos excepciones de que el oxígeno no va a trabajar con -2. Si no es un superóxido o un peróxido, el oxígeno siempre va a trabajar con -2. Lo mismo el hidrógeno siempre va a trabajar con +1. Permítanme, aquí es +1.
Menos cuando esté un hidruro metálico, que puede ser con sodio, calcio, elementos del grupo 1A o 2A. Siguiente regla. El estado de oxidación del elemento metálico de un compuesto iónico es positivo. Siempre que tengamos un compuesto iónico, la parte metálica va a ser positiva. Por ejemplo, tenemos aquí. Estas son tres compuestos iónicos, que son sales. Tenemos el cloruro de sodio. ¿Cuál es la parte metálica? ¿El cloro o el sodio? Los escucho. El sodio. El sodio, correcto. Entonces el sodio va a tener un número de oxidación positivo. En este caso va a ser más 1. Y el cloro va a tener un estado de oxidación negativo. En este caso sería menos 1. En el caso del cloruro de calcio, ¿cuál es la parte metálica? ¿Los escucho? El calcio. Gracias. El calcio. Entonces, el calcio lo separamos. El calcio va a tener una carga positiva. En este caso, el único número de oxidación que puede tener el calcio es más 2. Entonces, por ende, el cloro tiene menos 1 y menos 1. Y aquí el hierro, obviamente el hierro es la parte metálica, y va a tener más. Como es tribromuro, el bromuro de hierro, tendría que ser aquí más 3. Y aquí sería menos 1, menos 1, menos 1. Vaya, hay, por ejemplo, yo supe que aquí era un estado de oxidación 3 por la nomenclatura. Como es bromuro de hierro, sé uro, sé que viene, o sea, sé de dónde viene, sé de la reacción de la que proviene. Por eso fui capaz de saber qué estado de oxidación vamos a tener. Ya cuando vean la nomenclatura más a fondo, les van a decir, si termina en tal cosa, es que proviene de tal cosa y de tal cosa. No vamos a ahondar mucho en eso porque no es nuestro tema. Pero aquí se puede comprobar la regla. Vaya, esta es la regla súper importante y que los va a guiar en todo momento. La suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos de un compuesto siempre va a ser 0, a menos que sea un ion. Pero siempre que sea una molécula, un compuesto, todos sus estados de oxidación les tienen que dar 0. Por ejemplo, por eso se dan esto de los peróxidos y superóxidos. Vaya, cuando es normal, cuando el oxígeno está trabajando normal es menos 2. Menos 2. Tenemos el hidrógeno, que siempre va a ser más 1, exceptuando cuando es un hidruro metálico. Más 1 por 2, porque son 2 de hidrógeno. Más 1 por 2, 2. Menos 2, 0. De ahí tenemos el peróxido. El peróxido son más 1 por 2, 2. Menos 1 por 2, menos 2. Más 2, menos 2, 0. En el superóxido de flúor tenemos 2 por 1. Ay, aquí está mal escrito, fíjense. Aquí tendría que ser O2. Ya me estaba durmiendo, quizás, perdonen ahí. O2F. ¿Por qué? Porque el O2 está trabajando con menos un medio y el flúor está trabajando con más. Uno. Entonces tenemos un medio por 2. Un medio por 2 es igual a 1. Menos 1. Más 1, 0. Se cumple. Igual en estos que les hice yo acá.
Ah, me pasé. Igual en estos. Más 1 menos 1, 0. Menos 1 menos 1, más 2. Menos 1 más 2 menos 1, 0. Menos 1 menos 1 menos 2 menos 1 menos 3 más 3, 0. Súper conveniente. Siguiente regla. En los compuestos covalentes, el número de oxidación negativo se le asigna al átomo más electronegativo. Y todos los demás átomos son positivos. La suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos de un ion politómico es igual a la carga del ion. Vaya, ¿para qué nos va a servir saber estas reglas? Vámonos a hacer aquí un ejemplito. Les he puesto aquí unos ejemplos, o bien las respuestas. Tratemos de hacerlos nosotros. Una cosa que nos va a ayudar bastante a poder sacar los números de oxidación es tener una tabla periódica a la mano. Porque en la tabla periódica te dicen las valencias que pueden llegar o los estados de oxidación que pueden llegar a tener un número, un elemento. Por ejemplo, ahí falta una regla. Todos los elementos del grupo 1A, se los voy a poner aquí en la tabla periódica. Descartar. Por ejemplo, todos los elementos, estos son los grupos 1A y 2A. Todos los elementos del grupo 1A tienen una valencia de más 1, no importa con qué esté. Y todos los elementos del grupo 2A tienen una valencia de más 2. Es por eso que el hidrógeno, solo con estos dos grupos, va a tomar una valencia de menos 1. Porque, por ejemplo, si fuera ácido fluorhídrico, que es HF, el hidrógeno tiene una valencia de más 1. Pero si es HLI, sería hidruro de litio. El hidrógeno no trabaja con más 1, no trabaja con más 1, trabaja con menos 1. Si el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio va a ser más 1, siempre. Y siempre que es berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, van a trabajar con más 2, siempre. Esa es otra regla. Ahora, con esas reglas es mucho más fácil sacar los estados de oxidación. Vaya, por ejemplo, aquí tenemos esta molécula. Litio. Sabemos que por regla, el litio siempre va a ser más 1. Y como necesito llegar, y el hidrógeno, como está con el litio, va a ser menos 1, 0. Eso ya lo vaya. Ahora vamos a hacer este. ¿Qué es lo primero que vaya? En este caso tenemos un problema. ¿Por qué? El azufre, se lo voy a escribir acá. H2SO4. El amarillo es azufre, los rojos son oxígeno y el hidrógeno es blanco. En este tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el azufre tiene muchos números de oxidación. Tenemos que el azufre tiene el 2, el 4, el 6, no sé cuál número está ocupando. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que voy a hacer? Voy a poner las valencias, los números de estados de oxidación que ya sé. ¿Cuál sería el primero? Hidrógeno. Yo sé que el hidrógeno siempre va a ser más 1. Aquí hay otro hidrógeno, más 1. Yo sé que el oxígeno siempre va a ser menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2. Entonces, ¿qué estado de oxidación va a tener el azufre? Sumemos. Tenemos 1 y 1 son 2, más 2. Menos, aquí es más 2, perdón. Menos
2, 2, 2 y 2 son menos 8. Más X, que va a ser el estado de oxidación del azufre, es igual a 0. Toda la suma de estos tres me tiene que dar 0. Entonces, más 2 menos 8 me va a dar menos 6. Paso el menos 6 al otro lado, me va a quedar X es igual a menos 6. No, perdón, más 6. Y así es. El estado de oxidación del azufre en este caso es más 6. Permítanme. Más 6. Y eso, miren, lo pude deducir sin usar sin ver la tabla periódica, pude deducir el estado de oxidación del azufre. Podemos hacer lo mismo con el nitrógeno. El nitrógeno tiene H. Es H, este es el ácido nítrico, perdón, que es HNO3. En el HNO3, ¿qué vale? Ahora lo vamos a hacer con ustedes. Lo voy a escuchar porque no los puedo leer. ¿Qué estado de oxidación tiene el hidrógeno? Más 1. Correcto. Más 1. Más 1. ¿Y el oxígeno? Menos 2. Ahora vamos a volver a hacer la ecuación. Tenemos, aquí es menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 es menos 6. Y tenemos más 1, más Y, que le vamos a llamar a la estado de oxidación del nitrógeno. Todo esto por la regla de que toda la sumatoria de todos los estados de oxidación de una molécula tiene que ser igual a 0, 0. Menos 6 más 1 es menos 5. Menos 5 pasa al otro lado a sumar. Entonces de que Y es igual a más 5. El estado de oxidación del nitrógeno es más 5. Miren qué fácil. Y si se van a su tabla periódica, ven que el nitrógeno puede llegar a tener estado de oxidación más 3, más 5, más 4, más 2, y en este caso fue más 5. Sin ver la tabla periódica, puede sacar el estado de oxidación del nitrógeno en este compuesto. Con las reglas ustedes pueden sacar los estados de oxidación muy fácilmente. Ahora veamos los ejemplos. Vaya, imagínense que no está aquí la respuesta. El hidrógeno, en el agua ya lo vimos, el hidrógeno es más 1, el oxígeno es menos 2. Al sumarlo te da 0. Ya hicimos todos estos ejemplos, pero yo les quiero poner un ejemplo más. Traten de hacerlo, que es el... Quiero ver, pongámosles una bonita... Sáquenme el estado de oxidación del fósforo. Así si tienen papel a la mano o algo. Los escucho. Cinco. Correcto, es 5. Y esto es el ácido fosfórico. ¿Cómo lo sacaste? Estoy haciendo la operación. En este caso, el hidrógeno es más 1, lo multipliqué Correcto. por 3. Y en el caso del oxígeno es menos 2, lo multipliqué por
por 4, Cuatro. entonces 3 menos 8 da menos 5, entonces al cambiar de posición da positivo, sería más 5. Correcto, el estado de oxidación del fósforo en este caso, del fósforo, sí, es más 5. Vieron que es súper fácil ya pudiéndose todas las reglas. Bueno, eso sería el tema. No sé si tendrán alguna duda, algún comentario, o si quieren que volvamos a hacer uno de los ejercicios que ya hicimos. Los escucho o los leo. Hoy sí los puedo leer. ¿Qué querías ver en la tabla, Alberto? No sé si todavía tenés la duda. O alguien que tenga alguna duda, algún comentario, quiere que volvamos a hacer uno de los ejercicios. Pueden buscar la tabla también en internet. Solo ponen tabla periódica o ponen metales, no metales, metaloides y les va a salir esta tabla. ¿Dudas? ¿Comentarios? La antepenúltima. Esta. Uy, no sé si todo les quedó claro. La 41. Ah, esos son los ejemplos. Hicimos todos esos ejemplos. Hicimos el ejemplo del agua. Hicimos el ejemplo del cloruro de sodio. Hicimos el ejemplo del ácido nítrico. Hicimos el ejemplo del ácido sulfúrico. Hicimos el ejemplo del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. E hicimos el ejemplo del hidruro de calcio. Vaya, volviendo a los superóxidos y peróxidos. Eso es acá. Vaya, nosotros sabemos que el oxígeno siempre, siempre, siempre va a trabajar con -2, pero tiene excepciones. Una excepción son los peróxidos y los superóxidos. Cuando el oxígeno está formando un peróxido, como lo es el H2O2, el oxígeno no va a trabajar con -2, va a trabajar con -1, para que así se cumpla la regla de que todos los estados de oxidación lleguen a 0, porque el hidrógeno es más 1. Más 1 por 2 más 2, menos 1 por 2 menos 2. Esto es igual a 0. Esto es un peróxido, entonces es excepción. El oxígeno va a trabajar con -1 y no con -2. De ahí tenemos el superóxido, que es el O2F. Ay, O2F. El O en el oxígeno en este caso va a trabajar con una valencia de -1/2. Perdón, el gallito ahí, -1/2. Y el flúor va a trabajar con una valencia de +1. Entonces, -1 por 2, 1. Más 1 igual a 0. Los peróxidos y los superóxidos son casos, excepciones en las que el oxígeno no trabaja con -2. A eso se refiere esta parte. No sé si quedó claro. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay más dudas, creo que llegaríamos hasta acá.
Fue un gusto haberles dado la videoconferencia. Me alegro que hayan entendido todo. Espero que les hayan gustado los ejercicios. Este tema es bien bonito, es bien interactivo. Ustedes pueden quedarse sacando, o sea, con estas reglas, si no se les olvidan esas reglas, pueden sacar la mayoría de estados de oxidación, solo cuando son excepciones, pero por lo demás, creo que van bien listos. Estén revisando